En el siguiente vídeo vamos a describir la anamnesis de la disnea. Para ello vamos a utilizar el esquema de las 6 preguntas clásicas del periodismo de investigación. La disnea se puede definir como la sensación subjetiva de falta de aire o de dificultad respiratoria. Al resultar un término ambiguo, se deben utilizar distintas estrategias para interrogar sobre este síntoma, como preguntar acerca de la percepción de ahogo, fatiga o sed de aire. La disnea puede aparecer por un amplio abanico de patologías. De ahí la necesidad de una correcta anamnesis y de una completa exploración física. A su vez, se debe recalcar la importancia de comparar la sintomatología con la situación basal. Utilizaremos el cómo para las preguntas que definen cómo es el síntoma y cuáles son sus características. Es importante preguntar al paciente cómo él describe lo que le pasa, pues esa fatiga podría confundirse con astenia y no con disnea. Para ello podemos realizar la siguiente pregunta. Usted dice que se fatiga. ¿Se refiere a que se encuentra más cansado de lo normal o a que nota que le falta el aire? También debemos saber si la disnea ocurre principalmente durante la inspiración, la expiración o en cualquiera de ambas, así como su intensidad y duración. Para ello podemos plantear preguntas como ¿esa dificultad se percibe al inspirar? De ser así y acompañarse de estridor, podemos pensar en estenosis de vías altas. O, por el contrario, se percibe al expirar. En este caso, puede deberse a obstrucción de vías inferiores. Para valorar la intensidad de la disnea, usamos la clasificación NIJA, que se basa en el esfuerzo realizado. La clase 1 se caracteriza por ausencia de síntomas con la actividad habitual. Podemos plantear preguntas como ¿hace o es capaz de hacer deporte? En la clase 2, los síntomas aparecen con actividad moderada. ¿Es capaz de subir un tramo de escalera sin parar a tomar aire? En la clase 3, los síntomas aparecen con escasa actividad. ¿Puede levantarse de la cama para ir al servicio o para cerrar la puerta sin tener que detenerse a tomar aliento? En la clase 4, los síntomas aparecen en reposo. ¿Sienta algo en reposo, tumbado o sentado? Utilizaremos el cuándo para describir cuándo apareció la disnea y cómo ha sido su instalación en el tiempo, así como para saber su duración. Debemos averiguar si tiene variaciones a lo largo del día, pues si es más frecuente por la mañana, nos orienta hacia patologías como insuficiencia cardíaca, asma o infarto agudo de miocardio. Debemos conocer también en cuánto tiempo se instauró. Si fue repentinamente, debemos sospechar neumotoras, asma, embolismo o edema pulmonar. Si ocurrió en días o semanas, pensaremos en bronquitis, insuficiencia cardíaca o derrame pleural. Y por el contrario, si fue en meses o años, nos orientaremos hacia patologías como EPOC o insuficiencia cardíaca. Además, debemos averiguar si se rige por algún patrón estacional. De ser así, puede deberse a asma alérgica en primavera o a infecciones respiratorias invernales. Utilizaremos el qué para preguntar sobre los síntomas que la acompañan. Si la disnea se acompaña de tos y expectoración, junto con sensación opresiva en el pecho, pensaríamos en patologías pulmonares, como EPOC o crisis asmática. Si aparece tos y expectoración, junto con ortopnea y disnea paroxística nocturna, pensaríamos en causa cardíaca, como edema pulmonar cardiogénico. Si se acompaña de hemoptisis, tos y expectoración, dolor pleurítico y fiebre, nos haría pensar en alguna infección, como neumonía o pleuritis. En cambio, si aparece hemoptisis, inestabilidad hemodinámica y dolor torácico, nos orientaremos más hacia embolismo pulmonar. Si aparece junto con la disnea dolor pleurítico homolateral junto con tos seca, podríamos pensar en neumotórax. Utilizaremos el dónde para localizar la posición en la que la disnea se agrava. Ortopnea. La disnea aumenta en posición de decúbito supino. Se relaciona con insuficiencia cardíaca izquierda. Una pregunta típica que se puede realizar es ¿cuántas almohadas utiliza para dormir? Disnea paroxística nocturna. La disnea aparece durante la noche, despertando al paciente. También se relaciona con insuficiencia cardíaca izquierda. Una cuestión puede ser ¿qué tal duerme por las noches? Y si se despierta, continuaríamos con si se sienta y deja las piernas colgando, ¿disminuye el ahogo? Disnea con edemas distales. La aparición vespertina de edemas con fobia en miembros inferiores que se relacionan con insuficiencia cardíaca derecha. Se podría preguntar ¿nota las piernas hinchadas o nota hinchazón en las piernas a medida que pasa el día? Trepomnea.
La disnea aumenta en posición de decúbito lateral. Se relaciona con derrame pleural masivo, atelectasia pulmonar o deformidades anatómicas. Una posible pregunta sería, ¿siente más ahogo al recostarse de un lado? Platimnea. La disnea aumenta en posición ortostática. Se relaciona con algunos shunts intracardíacos o intrapulmonares. Nos tomaremos la licencia de utilizar quién de forma algo forzada, para preguntar por los factores que alivian o agravan el dolor. Entre los factores que disminuyen el ahogo encontramos los diuréticos. Estos fármacos son útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, reduciendo algunos síntomas como los edemas distales o la propia disnea. Por ello, debemos interrogar sobre la mejoría de la misma, con el uso de diuréticos en episodios previos. Otra situación en la que se alivia la disnea de origen cardiovascular es la posición de sentado. Este hecho es especialmente relevante en la disnea paroxística nocturna, ya que es típico que tras despertarse, los pacientes se sienten en el borde de la cama con las piernas colgando, hasta que disminuye el ahogo y son capaces de conciliar el sueño, incluso sentados. En cuanto a la patología del aparato respiratorio, es el uso de inhaladores uno de los factores que más alivian el ahogo propio del asma o EPOC. Es conveniente mencionar que la oxigenoterapia complementa este tratamiento. En cuanto a las situaciones que agravan la disnea, destacaremos el dolor, que aparece en expiración y que se puede deber a múltiples causas, como es el caso de patología costal o pleuritis. Y por último, utilizaremos por qué, para preguntar al paciente a qué atribuye el síntoma y con qué lo relaciona. Dentro de este apartado es importante interrogar acerca de la farmacoterapia que sigue el paciente. Por ello, debemos preguntar sobre los cambios en dosis y principios activos, comprobar un buen seguimiento del tratamiento y conocer la toma de fármacos no pautados como por ejemplo los AINES. Por ello, una batería de preguntas que podríamos realizar, según cada caso, sería ¿qué medicamentos toma habitualmente? Y contrastarlo con la receta por si se le olvida alguno. ¿Se le ha olvidado alguna vez tomar los medicamentos? ¿Le han modificado el tratamiento hace poco? ¿Ha tomado algún otro medicamento últimamente? ¿Algo para el dolor? Aunque los cambios en los tratamientos son una de las causas más frecuentes de descompensación tanto en pacientes cardiópatas como en broncópatas, otros factores que pueden agudizar una insuficiencia cardíaca crónica pueden ser las transgresiones dietéticas, hipertensión arterial no controlada o infecciones concomitantes, por lo que algunas cuestiones serían: ¿ha habido algún cambio en su dieta? ¿Ha tenido alguna comida o celebración en la que haya comido más de lo normal? ¿Suele mirarse la tensión habitualmente? ¿Ha tenido fiebre alguna vez en estos días? La principal causa de reagudización de la EPOC son las infecciones. Es por ello importante preguntar acerca de si ha tenido fiebre, así como factores que agravan la enfermedad, como es el caso del tabaquismo. Se puede preguntar: ¿ha tenido fiebre alguna vez en estos días? ¿Fuma? ¿Cuántos cigarrillos al día? No debemos olvidarnos que hay patologías que pueden coexistir, ya que se calcula que hasta un 30% de las agudizaciones graves se asocian a insuficiencia cardíaca. También resulta interesante conocer si el episodio actual es similar o no a algún precedente, así como comprobar su desenlace mediante preguntas como: ¿recuerda alguna vez que le haya ocurrido lo mismo? Si es así, ¿qué ocurrió? ¿Estuvo ingresado? ¿Cuántos días? ¿Cómo se encuentra desde entonces? ¿El ahogo que siente actualmente, cómo es respecto al de entonces?